tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es otro día de noticias con Mario y yo, conmigo. Vamos a estar una hora con mucha información, con comentarios, tratando temas que son de interés. A veces no necesariamente con lo que está en boga, que se está escuchando, pero sí llevando cosas de interés, tratando de buscar y de formar opinión entre nuestros televidentes que están mirando el canal 4K y los escuchas en Radio 107.5, en radio streaming. Bueno, las buenas noches para todo el mundo, la gente que nos está mirando, nos está escuchando, para vos, Mauricio, para la gente de acá del canal. Muchas gracias por brindarnos esta posibilidad de este espacio. Y como yo siempre digo, lo que yo lo aprendí en la facultad, un periodista no te tiene que enseñar cómo pensar, sino en qué pensar. ¿Cuál es la diferencia? En que si yo te enseño cómo pensar, te digo, tenés que pensar así, tenés esta ideología. No. Yo lo que tengo que hacer es decirte en qué pensar. En qué pensar en los temas que vamos a tratar acá. Y ahí planteamos más o menos lo que yo quiero que ustedes piensen, ¿no? En temas que vamos a tratar en este programa. Bueno, ya de movida nomás, tenemos un invitado. La primera vez que tengo la posibilidad de invitar a mi hijo, Matías Irigoyen, arquitecto, a mi programa. No sé si hicimos alguna vez alguna nota para el canal con Matías, no me acuerdo. Capaz que sí, seguramente. Pero en este caso es para hablar diferentes temas que tienen que ver naturalmente con la arquitectura. Bueno, y ¿cómo hacen hoy los arquitectos para promocionarse? Porque poner en la obra un cartel, como se ve naturalmente en las obras, poner carteles, ya no alcanza. Se busca otras posibilidades, aumentar el trabajo, es decir, tener más trabajo, cargarse más, de más laburo, y es lo que se busca y se utilizan como muchos otras profesiones, internet, digamos, buscar formas de promocionarse y bueno, ya eso es una moda, ¿no? A través del streaming y el podcast, algo así. Bueno, las buenas noches para Matías. ¿Cómo estás, Matías? Hola, buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, ahí estaba diciendo, ¿cómo es podcast? Podcast. Es un contenido on demand que está en YouTube o en Spotify, donde nosotros vamos, por ahora, cada 15 días, vamos subiendo un capítulo nuevo con diferentes temáticas referidas a la arquitectura. ¿Pero eso es audio o es audio con imagen? Es audio con imagen. Los podcasts originalmente se volvieron populares en pandemia y originalmente eran en audio. Pero con el correr de los años se empezó a usar en video y hoy son más populares en video. En video, pero eso es tipo YouTube, así, claro, podés tomarte el tiempo que vos quieras o tienen minutos limitados. Y lo que pasa es que va a depender del contenido que uno quiera comunicar. Claro, si hacía un programa en vivo como este, por ejemplo, o grabado, pero... En los podcasts son grabados, es contenido no es en vivo, es claro. O sea, se sube el material. Como te digo, va a depender del contenido que vos tengas o del tema que vayas a tratar. Puede ser un contenido que se desarrolle o que necesite un tiempo determinado, una hora y media para desarrollar, o puede ser un tema que a lo mejor va directo al hueso y en 20 minutos, una entrevista, media hora, se cuenta. Incluso yo tengo episodios que los hago solo, tratando algún tema particular, que no me gusta redondear demasiado o irme mucho por el hilo de la idea, entonces en 8, 10, 12 minutos tratar de explicarlo rápido. Claro, y que el que escucha del otro lado o el que mira del otro lado no se aburre. ¿Y si yo hago algo periodístico con notas y eso? Sí, pues como te digo, media hora. ¿Lo grabás y lo subís? Sí, claro, lo grabás y lo subís. Sí, claro. ¿Y cómo medís la audiencia? ¿Cómo sabes si...? Las plataformas tienen las herramientas, digamos, para medir la... ¿Y quiénes son la mayor audiencia que podés llegar a tener en los podcasts? Y depende de la orientación. En muchos casos va a depender de la búsqueda. En muchos casos o googlea o busca en el buscador de Spotify el tema que le interesa ver y llega a ese contenido. Y escúchame, ¿y Spotify es en el celular para escuchar música o en la PC lo podés buscar? En cualquiera de las dos. ¿Y ahí tenés imagen con audio? Sí, también. Sí. Podés tener solo imagen o podés mirarlo. Porque en el celular, a ver, como te decía, vos tenés un contenido de 8, 10 minutos que alguien encuentra un tema que quiere escuchar. Lo pones en el auto, conectás con Bluetooth en el auto, te vas de tu casa al trabajo y en 8 minutos escuchaste un tema que te interesaba, un contenido que por ahí
que podía ser enriquecedor y ya lo resolviste, digamos. Entonces, esa es un poco la idea del podcast. Y les da resultado, en el caso tuyo, promocionar. Vos decías recién el tema de promocionar, nuevas formas de promocionar. Me gusta mucho un especialista en marketing que sigo hace mucho tiempo, se llama Carlos Malfatti, que hablando con él una vez me dice, hoy si no estás en las redes sociales no existís. Antes vos para vender tenías que tener un local a la calle, la gente o hacías publicidad en una radio, en una televisión, pero la gente pasaba por la vereda y entraba en tu local. Claro. Hoy eso ya prácticamente no existe. Si no vendés a través de internet, a través de las redes sociales, y es muy difícil llegar. Entonces fue el que me dio la idea un poco de arrancar con esto. Y me quedo en ese sentido con una frase vieja sobre la arquitectura que dice, el que es solo arquitecto ni siquiera es arquitecto. Porque se queda encasillado en una tarea que no sale del escritorio o de la computadora. Claro. En este caso, y en el segundo episodio del podcast con una invitada, una arquitecta de Federación, que tiene mucha presencia en redes sociales, ahondamos en ese tema, digamos, de cómo las redes sociales influyen, cómo se comunica la arquitectura. Es decir, nosotros llegamos a la conclusión de que la arquitectura hoy no solo se construye, sino que también se comunica. Bueno, mira, te cuento algo que la otra vez hablando con un tiempo, ya más de un año capaz, hablando con un importante político de acá de Concordia, charlando el tema campañas políticas y promoción. Históricamente, a partir de la democracia en la Argentina, fue que se pateaba la calle, claro, se pateaban los barrios. Y este político me dijo, no, hoy las elecciones se ganan en los medios. Sí, sí, sí. O sea, a través de la difusión, hay dos cosas favorables para el político, para el candidato. A través de la difusión de las redes sociales y de los medios, tenés algo que lo favorece. Primero, no tiene que andar pateando la calle. Y lo más importante, lo segundo, pero lo más importante, no se compromete. Sí, es más fácil, no le están mirando los ojos al que claro, exacto, bueno, exacto. En ese sentido, y por eso es que me gusta el podcast que estoy haciendo, es porque intento ir al hueso de la profesión. Es decir, hay Reel o Short en YouTube o en Instagram, donde hay una persona que chasquea una obra sin terminar, X, una persona que chasquea los dedos y aparece la obra terminada. Bueno, a mí me interesa en el podcast demostrar que eso es una gran mentira. Que si vas a construir, tenés que tener un proyecto, un buen proyecto si es posible, tenés que tener un plan de trabajo, un plan de inversiones, tenés que saber dónde empezar y dónde terminar para que a mitad de camino no te quedes sin plata, para que a mitad de camino tu arquitecto no diga, ¿sabes qué? Yo con vos no puedo seguir porque sos muy desorganizado. Entonces, en ese sentido lo que intentamos es explicar eso. Que la arquitectura es mucho más que chasquear los dedos y que aparezca una obra construida. Es un proceso, es largo, a veces puede ser estresante, pero si uno está bien preparado, si está organizado y tiene un plan, es decir, transforma la arquitectura en una herramienta, se hace mucho más fácil. Claro. Y a partir de que vos difundís tu profesión en las redes sociales, ¿te favoreció en algo? ¿Cómo lo ves? Yo no sé si realmente llegan clientes a través de las redes sociales. Sí, lo que se hace es instalar el nombre, claro. Lográs tener visibilización de tu producto. Claro. Entonces, en ese sentido es más fácil llegar a los clientes, porque además estás agregando valor. El cliente puede ver mis obras construidas, obras grandes y obras pequeñas, reformas, pero además puede ver cuando escucha el podcast o cuando ve algún contenido en las redes sociales, puede encontrar valor en lo que uno hace, es decir, autoridad, va a encontrar un profesional que sabe, porque no solo te voy a mostrar una foto de un render lindo, sino que te voy a explicar cómo lo vamos a construir. Claro, y te pregunto, en el caso de un arquitecto joven, como el caso tuyo, ¿tu profesión te da para vivir, para mantener una familia? No conozco un arquitecto que la pase mal económicamente, es decir, es una profesión que, bien llevada, puede dejar un buen pasar. Además hay que encontrar el nicho, o sea, no todos los arquitectos nos dedicamos a lo mismo. Claro. Entonces también es una profesión que permite mucha... Es muy amplio. Claro. Dice como hay arquitectos la abogacía que tenés diferentes exacto, ramas. Tal cual. Claro. Sí. O sea, en la arquitectura hay... Bueno, recién hablábamos fuera del micrófono, ahí antes de entrar al estudio, de lo que se está haciendo en Concordia, que es el control a través de inspección de obra, debe ser que cualquier ladrillo que estás acomodando te cae de la municipalidad. ¿Y qué tenés que tener ahí como para blanquear y poder levantar una pared? Lo primero que tenés que tener cuando vas a empezar a construir es un profesional que te acompañe.
sin el Un proyecto, maestro mayor de obra o un maestro mayor de obra, un Ah. arquitecto, un ingeniero, Ah. preferentemente un arquitecto porque tiene mayor capacidad desde el punto de vista proyectual, porque está formado para eso, pero a veces depende, o sea, si querés solamente construir una habitación, una ampliación, te podés encontrar otras herramientas, pero lo que te quiero decir es que si vas a empezar a construir, tenés que pensar en un profesional. O sea, vos no te operás solo cuando estás mal de la rodilla. Esto es lo mismo. Y lo que hacen los municipios muchas veces, Concordia, Federación, casi todos los municipios, largan planes de regularizaciones de obras clandestinas. Que está bien porque eso ayuda, primero, a controlar mejor lo que se está haciendo, a que la ciudad no se desordene, a llegar bien con los servicios. También eso da para una charla mucho más profunda. Las ciudades en general necesitan tener planes de ordenamiento territorial para poder decidir hacia dónde van o hacia dónde quieren ir. Pero en este sentido, estos planes de regularización sirven justamente para controlar las obras clandestinas. Claro. Que a veces son peligrosas también, claro, porque no se construye con las reglas del buen arte, como quien dice, y puede resultar peligroso. Bueno, ahí recién hablábamos también afuera, antes de entrar, que yo he visto en Concordia, más que nada en los barrios, en la ciudad no he prestado atención, creo que no he visto, sí en los barrios, que se construye, se hacen ampliaciones o se levanta un piso arriba, se hace un piso arriba en domicilio, pero me llamó la atención una particularidad. Entiendo que las obras bien construidas tienen que tener las columnas y las vigas para armar una habitación, de probar las paredes, la cabreada, el techo. Ahora, yo he visto paredes, habitaciones que están funcionando como habitación en la parte superior, que no han sido terminadas o revocadas por fuera, pero que no tienen las 4 columnas en las esquinas y que los ladrillos están trabados. Los ladrillos trabados, como si fueran ladrillos, pero eso no, mampostería de ladrillo común, digamos. Es un riesgo. Y es peligroso. Si no está pensado para eso, es peligroso. Es decir, la estructura portante del edificio es la columna vertebral. Claro, pero si te cae la MUNI y te dicen, no, eso está mal, ¿cuál es la solución? ¿Qué puede hacer un Y para no tener que derrumbarlo, claro, buscar un profesional que te asesore para poder reforzar esa estructura, generar una estructura independiente y a su vez que te pueda atar esa construcción precaria que ya tenés. Claro, porque te imaginas, si haces las 4 esquinas de una habitación arriba, sin la columna, con el ladrillo trabado así, para poner el techo bien puesto tenés que hacerle viga, o sea, le estás recontracargando al ladrillo, a la traba del ladrillo. Está cumpliendo una función para la que no está pensada. Y encima aguantar el techo, claro. O sea, por algún viento fuerte que no te levanta el techo, pues te lleva todo. Sí, correcto. Bueno, por eso te digo, antes de empezar a construir, lo más importante es contar con un profesional. Claro, ¿y eso por qué lo hacen? ¿Por desconocimiento o porque ahorran mucha plata? ¿Y cuál es el ahorro? Si vos después tenés otros gastos. ¿Por qué? No solo la construcción en el sentido de que pueda la estructura estar bien o mal, sino todo lo demás, cuestiones de asoleamiento, de orientaciones, de ventilaciones, de aislaciones. Si todo eso no está pensado antes, es un gasto después. O sea, no es que te estás ahorrando un montón de dinero por no contratar a un profesional. Tenés un pequeño ahorro al principio que se transforma en un gasto mucho mayor al final. Con el tiempo, digamos. Con el tiempo. Porque tenés mayor mantenimiento, porque por ahí las caras al sur no están tratadas como corresponde. Las caras al sur. Claro, las caras al sur, en nuestra región, la pared sur no recibe asoleamiento directo. Entonces, si vos no tenés esa pared bien ventilada, si no la tratás con los materiales que corresponde, tenés hongos, se te generan manchas negras en la pared. ¿Por qué? Porque no le da sol. No tiene asoleamiento directo, claro. Entonces es una pared que no seca nunca. ¿Y cuál es la solución de eso? O sea, la humedad por dentro y por fuera. Primero, tiene que estar bien aislada la pared, o sea, tiene la capa aisladora, el revoque hidrófugo y demás. Después vienen productos químicos superficiales, diferentes tipos de pintura, tipo hidrorrepelente, digamos, para evitar que la pared esté mojada. Y hoy con la construcción en seco, hay sistemas de lo que se llama cara ventilada o fachada ventilada, que se genera una fachada separada con una pequeña cámara de aire, con materiales en seco, que permite que esa fachada no reciba la humedad directamente y a su vez respire y seque. Escúchame, ¿cuánto cuesta hoy? Yo quiero construir, ¿no? El que está mirando, tengo que hacer algo, una ampliación, una pared, una medianera o el muro del frente. ¿Cuánto cuesta hoy construir? Es decir, el metro cuadrado terminado. Hablemos de, tienes que tener un cimiento, los ladrillos, el revoque,
Si yo te tengo que decir hoy cuánto sale el metro cuadrado de construcción, te estoy mintiendo. No sabes. Si yo te digo, lo sé, pero es genérico. Es como que vos vengas y me digas, quiero hacer una casa con una foto sacada de Pinterest de una obra que no representa una arquitectura real, y vos me digas, quiero construir esto. Claro. Primero yo tengo que ver cómo es tu terreno, cómo son las orientaciones, cómo es el cimiento. Es decir, y eso mismo se aplica al metro cuadrado. Yo te puedo decir, aproximadamente la Cámara Argentina de la Construcción o el Colegio de Arquitectos tiene todos los meses actualiza un cierto valor que es genérico. Es decir, yo te puedo decir, bueno, vale aproximadamente 1,5 millones de pesos el metro cuadrado de una vivienda urbana, o 1.700.000. Pero va a depender de lo que vos vas a construir realmente. Va a depender de esto que decíamos antes, de las orientaciones, del asoleamiento, del sistema constructivo que vamos a usar. No es lo mismo construir una platea, un cimiento por platea en una ciudad con suelo arcilloso que en otro tipo de ciudad. Porque, entonces, todos esos factores son los que el arquitecto va a definir antes de empezar. Y a partir de eso vamos a saber cuánto te va a costar la obra terminada. Por ejemplo, vos estudiaste en Rosario, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del suelo en Rosario con Concordia, que es arenoso? En Concordia tenés suelo arenoso, en Federación podés encontrar suelo arcilloso. En Rosario por ahí hay más piedras, más duro en algunas ¿Qué, tierra sectores. negra o...? No, piedra, encontrás canto rodado. Canto rodado. Claro. O sea, más firme también. Sí, bueno, pero también es más complejo el cimiento. Entonces, tenés que adaptar el sistema constructivo de acuerdo al piso que al suelo en el que vas a trabajar. Claro, pero todo eso cuesta plata. ¿Cómo? Cuesta todo plata. Eso cuesta plata, claro. Sí, claro. Bueno, pero ahí está. La decisión que tomes, que debería ser la mejor decisión, digamos, a la hora de construir, te va a evitar que el día de mañana tengas fisuras, que el cimiento tenga movimientos y te produzca rajaduras en la pared. Todo eso que además conlleva peligro posteriormente, ¿no es cierto? Claro. Matías, gracias. ¿Tenés algo más? Al contrario, no. Si quieren escuchar el podcast, si quieren conocer mi trabajo, sí. ¿Cómo te pueden ubicar a vos? En las redes sociales, Arquitecto Matías Irigoy, y al podcast lo encuentran en Spotify y en YouTube, La Obra Exacta. A secas, así que bueno, gracias. O sea que a través de... te pueden ubicar por Facebook. En las redes sociales, Facebook, Instagram, o en Matías Spotify Irigoy, y en YouTube. Matías Irigoy. Arquitecto Matías Irigoy. Irigoy con Y. Con Y al principio y al final. ¿Vos sabés la historia de la Y latina en los Irigoy? No, pero sé yo que... tampoco, pero... o sea, nuestra familia paterna eran de Colón. Claro. Son de Colón. Y toda una sola familia. El padre, el hermano mayor, Aníbal Irigoy, ya fallecido, él fue juez en Colón. Y los Irigoy de Colón son con I latina. Y los Irigoy de acá somos con Y. El tema es la herencia después. Claro, porque tenemos estancia, campos para heredar. Va a ser un problema. Sí, Matías. Bueno, gracias. Te agradezco mucho, gracias, y quedó muy claro el tema. Cuando así quieras, y a los interesados que quieren construir, quieren asesorarse, obviamente tenés que ir a entrevistarte con un arquitecto, que es Matías Irigoy, que lo podés ubicar en las redes sociales, y ahí te va a cobrar cualquier tipo de consulta y darte una idea más o menos de cuánto tenés que aprontar en el bolsillo, porque esa es la realidad. Gracias, Matías. Gracias. Vamos a una pequeña pausa, ya va a estar el licenciado Mendoza. Vos sabés que lo invité para el licenciado, para hablar sobre lo que está pasando en las escuelas. Vos sos papá de una niña chiquita, de la nieta más chiquita que tengo, Anita, y viste de eso de la violencia en las escuelas, las amenazas de bombas, en otros casos gravísimos que han venido con armas, se ha dado acá en Concordia. Sí. Así que bueno, ese tema, a ver cómo influye emocionalmente a los papás, incluso a los alumnos, ¿no? Bien. Vamos a una pausa. Gracias. Antes del primer dibujo, antes de que la primer máquina entre al terreno, hay un momento, un silencio. Y ese silencio encierra una decisión que casi nunca es técnica. Es alguien que un día o una noche se dice a sí mismo: quiero vivir mejor, quiero que mis ahorros se conviertan en algo real, quiero que estos espacios hablen de mí. En ese momento, aunque no haya un solo plano dibujado, aunque no haya un solo ladrillo colocado, la obra ya empezó.
Bienvenidos. Soy el arquitecto Matías Irigoy y esto es La Obra Exacta. Inicio de pauta publicitaria. Claudia Celu, siempre lo mejor. Tecnología, calidad y diversión. Celulares, sonido, lo nuevo que salió. Todo lo que buscas con la mejor financiación. Lo elegís y lo llevas de Claudia Celu hoy. ¿Estás pensando en construir o remodelar y buscas una visión distinta en innovación y diseño? Arquitecto Matías Irigoy te ayuda a proyectar, diseñar y dirigir tus obras con un asesoramiento integral y personalizado para que obtengas los mejores resultados. Anímate a proyectar eso que tanto soñás. El STEM, Sindicato de Trabajadores y Empleados Municipales de Concordia, es una organización gremial que representa y defiende los intereses laborales, salariales y condiciones de trabajo del personal municipal en nuestra ciudad. Actúa activamente en paritarias, reclama mejoras económicas y ofrece beneficios a sus afiliados. De 8 a 12, no te pierdas Domingos en Familia. Música, anécdotas, historias. Comunícate al 3456-582994 con Elías Santini Spinelli por Radio Omega y Canal 2. El Sindicato de la Madera en Concordia es la Unión Obreros y Empleados de la Industria Maderera en Concordia, con sede en Güemes 273, entidad gremial que representa a unos 3.000 trabajadores del sector en los departamentos de Concordia, Federación y Colón. Se encarga de defender derechos laborales, paritarias y condiciones de trabajo. MBG Estudio Jurídico en Concordia es una firma legal liderada por los doctores María Belén Gómez, Pablo Palacio y Martín Lombardo, especializados en derecho civil, comercial y urgencias penales. Ofrecen asesoramiento, mediación y representación frente a los tribunales locales con oficina en Mitre 132. La Asociación Trabajadores del Estado, ATE, en Concordia, es la seccional local del gremio nacional que agrupa, defiende y representa a los empleados de los sectores públicos, municipal, provincial y nacional en nuestra ciudad. El Sindicato de Obreros, Panaderos, Pasteleros y Factureros de Concordia es una organización gremial que representa y defiende los derechos laborales, categorías y el convenio colectivo de los trabajadores del rubro panadero en la ciudad de Concordia. Fin de pauta publicitaria. Volvemos al noticiero de Mario Irigoy. Muy bien, seguimos en otro día de noticias con más información. Hay un tema que nos preocupa, yo ya soy abuelo, pero entiendo a los padres porque soy padre, porque tuve hijos en edad escolar y la preocupación del papá cuando tu hijo va a la escuela. Lo entiendo eso. Tengo los nietos y mis hijos son padres, son madres y la preocupación. Y apunto con esto al tema de la inseguridad, porque ha pasado en Concordia, entiendo que en 2 escuelas y en el país, donde han fallecido chicos por agresiones, violencia o por un arma de fuego, y las amenazas de bomba, que por ahí se puede entender también que hay algún chanta que no estudió y hay un examen. Es decir, si existen protocolos en los colegios, no sé si existen, y los protocolos a cada persona. Sobre esto entiendo que se va a brindar una charla mañana, que lo van a hacer el doctor Gastón Echepare y el licenciado, entiendo que es el licenciado Broski. De todos modos, sobre este tema, para profundizar unos minutos, vamos a intentar una comunicación con Gastón Echepare. No sé si nos está escuchando. Gastón, buenas noches, ¿cómo te va? Hola Mario, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Se Bueno, escucha bien ahí? sí, perfecto, te vemos perfecto. Salís más lindo de lo que sos, en realidad. Sí, Gastón, bueno, Está bien. hice bien la introducción, es así, van a brindar una charla orientada a lo que es el tema de la violencia en las escuelas. Sí, exactamente. Es una charla taller que está donde vamos a trabajar situaciones de violencia, situaciones de amenazas, de acosos, de abusos, todas estas situaciones que están pasando mucho en las instituciones, sobre todo en las instituciones educativas, en los clubes, en lugares comunitarios, donde lamentablemente la concurrencia de niños y adolescentes se ve eh, plasmada y muchas situaciones que nada tienen que ver con esto de compartir valores, de trabajar las emociones, sino que justamente tienen que ver con estas situaciones, ¿no? Pero Que, Gastón, ujú. sí, ¿por qué se da esto que estás apuntando, que estás puntualizando, digamos? ¿Por qué eso? ¿Por la sociedad misma? ¿Porque las escuelas no tienen protocolos, las instituciones no tienen protocolo de acción? ¿Porque Sí, por la violencia que se ve en televisión, por los programas, por los videojuegos, o por qué? claro, Te pregunto que en vos sos realidad, abogado y te lo deben plantear a eso. sí, sí, en realidad acá lo importante es diferenciar o que tengamos en cuenta que esta situación no surgen de los clubes, de las escuelas, de las iglesias. Estas situaciones tienen que ver con la sociedad, con las problemáticas sociales. De hecho, hay un sociólogo, Joan Galtung, que mañana justamente vamos a analizar una de sus teorías, que él decía que todas estas cuestiones que tienen que ver con la violencia social, la violencia comunitaria, la violencia en los discursos, la violencia en los valores, la violencia mediática, la violencia en las redes sociales, y todo tipo de violencia que son ajenas, que no surgen de las instituciones, pero repercuten en las instituciones. Es Ujú, decir, hay una multiplicidad de factores que inciden en que las instituciones que justamente contienen, que justamente están dirigidas a enseñar, se vean salpicadas con todas estas cuestiones, pero no surgen desde el interior, sino que vienen aparejadas con la violencia social que estamos viviendo. ujú. Uno puede contemplar que a través de las redes sociales el nivel de agresividad, este nivel de contagio también, de que cuando uno hace una situación, los otros por reconocimiento o por una cuestión de figurar, repiten esa misma conducta. Y muchos, sobre todo esto es lo que sorprende, que muchos adultos es como que apoyan estas cuestiones o opinan en vez de tomar cartas en el asunto, de dialogar con sus hijos, de poder disminuir el nivel de agresividad. Mucha gente lamentablemente no se da cuenta, pero al opinar en redes o al opinar de manera No, favorable para estas eso situaciones incita está a la violencia. incidiendo en estos niños, en estos Claro, jóvenes, ¿no? claro. El tema de Eh, las redes es muy importante, hay un efecto contagio, la verdad que los chicos se convocan, hacen encuestas, y todo a través de las redes, y esto antes no era de una manera tan inmediata, pero ahora a través del uso de redes claro, claro. y demás, Este, este proceso se ha acelerado, Claro. ¿no? Gastón, quiero aprovechar la oportunidad, le voy a dar las buenas noches al licenciado, el psicólogo Rubén Mendoza, que también entiende y atiende sobre este tema. Me gustaría que dialoguen entre ustedes. Había cuenta de que un colega de Rubén mañana va a brindar la charla conjuntamente con Gastón, Ujú. el doctor, el licenciado Broski. ¿Es Sergio así? Broski. Ujú. Bueno, hola, buenas noches para vos, bueno, para tu audiencia. Hola, Gastón, ¿cómo andás? Hacía mucho no nos ¿Qué tal? veíamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Sí, Bien, bien. un placer charlar con usted, con quien hemos tenido oportunidad ya de charlar de esto y otros temas, ¿no? La verdad que sí, 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 por suerte sí. Sí, bueno, la verdad que coincido con Gastón con esto de hoy en día estamos hablando, le aportaría la parte filosófica y sociológica también, ¿no? Esto de la hipermodernidad, la modernidad líquida de Bauman, que es interesante poder trabajarla, Lipovetsky. Bueno, hay varios actores que van en esa línea que está planteando y que tiene que ver con esto, con el tema de las redes sociales, pero
ahí me parece que el hecho fundamental es no pelearnos ni enojarnos con los chicos porque están en las redes sociales, sino todo lo contrario, sino enseñarles y tratar de que vean cuáles son los riesgos, ¿no? Esto de saber que una vez que ellos suben una foto, ya deja de ser privado, ¿no? Que sube una nube, esa nube que dice, bueno, ¿dónde está la nube? ¿Está en el cielo? No, no está en el cielo, está en un servidor. Bueno, explicarle, ¿no? Esto, y ahí aparece el grooming, aparece el sexting, el bullying, bueno, todo esto, ¿no? Todos estos seguramente temas que ustedes van a trabajar, bueno, que Sergio también lo viene trabajando hace rato. Y bueno, eso yo creo que eso es fundamental, no ponerse del lado de estamos en contra de, porque si no pasamos a ser los viejitos que no queremos adaptarnos. Yo siempre cuento de un señor que fue uno de los que hablaba, que lo primero que habló del paradigma, era un señor llamado Kuhn, que él decía que nosotros somos productivos la primera parte de nuestra vida porque creamos teoría, y la segunda parte de nuestra vida nos dedicamos a que no nos volteen nuestra teoría. Entonces, yo creo que por ahí no meternos en esta y tratar de seguir siendo en esa primera parte a pesar de, bueno, yo ya tengo poco pelo, entonces, bueno, vos todavía sos joven. No, sí, totalmente de acuerdo. Y es importante también la formación de los coordinadores, de los docentes, de los referentes de las instituciones, ¿no? Eso un poco la parte sociológica y de la psicología la va a dar el doctor Brodsky, pero yo sobre todo voy a abordar esto de cómo actuar, de la parte normativa, que me parece fundamental. Muchas veces los docentes no saben qué hacer, a quién acudir, cómo apoyar, cómo elaborar un acta, cómo acompañar a las familias. Porque bueno, muchas veces esto en la formación docente inicial no se da, y después, bueno, que esto, como usted decía, en la modernidad todo esto va variando, hay cuestiones nuevas. Cuando nos formamos como docentes estos temas no lo veíamos, el tema del grooming, el tema, bueno, del acoso, este tema de las amenazas, eso nadie nos formó, digamos, no había una materia que nos indicara. Entonces es importante también desde la formación docente continua, desde claro, Gastón, justamente quien más que vos que hablés sobre el tema docencia, que incluso estuviste en el Consejo General de Educación, manejás muy bien el tema docente. Yo también, mi señora es directora jubilada, y siempre lo hablamos. Yo le digo que el problema en las escuelas, cuando hay violencia y grooming, tiene que ver los docentes. Son los docentes, en todo caso, los directivos que no tienen un protocolo, porque tienen algo muy básico, como decís, pero que es muy viejo, que no está adaptado. Y el tiempo, es decir, los avances en la sociedad va así, tac, 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 y esto va creciendo, y se van modificando. Es decir, va mutando el comportamiento de la sociedad, por ende, los chicos en las escuelas también van mutando la forma de los comportamientos. Es decir, también es cierto que hay un cierto, a ver cómo te puedo decir, que está mucho más sensible la sociedad y los padres. En mi época, en la escuela primaria, a uno le decían narigón, al otro che visco, porque tenía la vista cruzada, le decían che visco, otro con un pie más corto, che rengo de mierda. Y nadie se asustaba, porque era muy normal decir che gordo panzón o cosas así, era bastante común. No está bien, pero era bastante común. Hoy no se puede, porque es decir, no se debe y no se puede. Ahora, hay casos de grooming en las escuelas, problemas entre chicos que los docentes y no saben lo que hacer. Mirá el caso de lo que pasó en el Colegio Mitre, Gastón. Lo que pasó en la escuela Mitre con un profesor de música. Yo en eso no quiero formar opinión, es lo que yo pienso y lo que conozco del caso, y que no quiero estar ni para un lado ni para otro. Ahora, mi opinión mía, y me hago cargo, no pongo las manos en el fuego por nadie. Pero me da la impresión que acá hay algo así. Claro, por eso es importante, como decía el licenciado Mendoza recién, que es trabajar con los avances, ¿no? Claro. Probablemente esto te pasó a vos cuando eras chico, escuchado cuando eras joven y demás. Bueno, probablemente muchas personas
tuvieron trauma por esta situación y demás, Sí, pero sí, sí. no lo pudieron expresar, Sí. como el tema de violencia de género, Sí, sí. como un montón de cosas Mm. que hay que valorar los avances del derecho, los avances del tratamiento de estas temáticas, Mira, Gastón, e ir de la mano con la información, ¿no? le quiero contar, ya que hablabas de violencia de género, y la violencia de género está en todos los estratos sociales, pero más que nada entiendo que por ahí se da por una falta de formación, formación académica, en todo caso, por la escuela misma desde chiquito, Sí, se dan muchos casos de violencia de género en situaciones de gente más vulnerable por su estado económico y demás. Yo cuento una historia siempre, que mi señora era directora de una escuela y una docente, una docente le comentó a ella como directora, para que se reúna el gabinete, por una mamá que tenía problemas con una hija, que empezó a andar mal, una nena de sexto grado, empezó a andar mal. Bueno, aparentemente había problemas de violencia en la casa. Entonces, cuando en la reunión con el gabinete, la mamá de esa nena le comentó en voz alta, dijo ahí, le contó a los docentes que el marido le pegaba. Entonces las docentes saltaron así, pero mamá, ¿cómo permitís eso? Y la mamá que les dijo, ¿cómo? ¿A ustedes su marido no les pega? Y eso me quedó. claro. Que es lo que Claro, vos citabas, por eso Gastón, yo es digo, tal cual. claro, no hay que naturalizar estas cosas del acoso escolar, de la violencia y demás, porque justamente, Mario, mirá, a nosotros, los jóvenes empoderados, como se están formando en derecho, nos van a enseñar muchas cosas que quizás nosotros naturalizábamos y vivíamos muchas veces con la violencia, con los traumas, con todas esas cosas que no estaban bien. Por eso es que tenemos que aprender, y eso tiene que ver con lo que vos decías, con la información y con la formación, La formación. de aprender herramientas, aprender la utilización de protocolos, aprender que no nos tenemos que guardar cosas que nos perjudican, que nos Claro. hacen daño, que nos dejan huellas en la vida. Y eso tiene que ver con esto, ¿no? Con todo este Claro, abordaje de está bien. decir las cosas, de Ahora, poder materializar lo que Gastón, sentimos. si vos estás en la reunión mañana, yo, papá, te haría la siguiente pregunta en base a lo que estás citando. A mí me tocó en la oportunidad de hacer entrevistas muchas veces en los barrios y mamás que tenían 3, 4 o hasta 5 hijos de diferentes padres. Es decir, es imposible la conformación de una familia también. Entonces también eso va impactando en la formación de los chicos, ¿no? Sí, sí, pero bueno, vos fijate, Mario, que vos lo que contás son Sí. tus experiencias que se te da por tu labor o por lo que has transcurrido en tu vida, pero no es condicionamiento, ni los estratos sociales, ni tener No, familias no. ensambladas, Ujú. no es justificativo de que haya avasallamiento de derechos. Muchas veces pasan por desinformación. Hay familias bien constituidas que también tienen muchos problemas de violencia. Lo que pasa es que, bueno, nosotros a veces tenemos ese preconcepto, ese basaje cultural, digamos, que, bueno, creemos que... Hoy justamente me decía una mamá de que la nena tenía un comportamiento supuestamente porque los papás estaban separados y nada que ver, o sea, esos son conceptos que tenemos, somos nosotros probablemente de otra generación y demás, que tenemos ese preconcepto, que tenemos que desmitificar la construcción de familias heterogéneas. Hay cuestiones a eso voy cuando hablábamos esto de la formación, ¿no? Tenemos que formarnos, informarnos. Nosotros siempre creíamos que las clases más vulneradas eran las que tenían más problemas de violencia, y cuando trabajamos en el protocolo de violencia que existe acá en la provincia, nos dimos cuenta que no es así. Familias de clase económica alta tenían muchísimos problemas de abuso y de violencia, lo que pasa No es que tengo no duda. se denunciaba, no se decía, por una cuestión social y demás. Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer como sociedad es informarnos, Bueno, pero, romper esas a ver, barreras, esos prejuicios culturales y, bueno, ir avanzando en derecho, ¿no? Que los jóvenes eso Gastón, nos están por, enseñando bastante. por último, no te robo más tiempo, pero te quiero hacer un comentario a propósito de lo que decías de violencia de género. Hoy está la ley de género, donde mujeres van y hacen la denuncia en tribunales. Lo que yo he visto, que lo he charlado con abogados,